no es una moción en el que entren cuestiones políticas ni de ahora ni de antes, sino es simplemente el poder evaluar esa emergencia y decir, hay cosas que se han hecho bien, hay otras cosas que no tanto, y a la gente le cuesta como hablar de errores, y me parece que hablar de errores es lo más común en una emergencia de este tipo, sobre todo cuando no hay una experiencia previa y donde tenemos un montón de documentación de leyes que son complejas, aplicarlas a la hora de tener que relacionarnos con la ciudadanía y que hay cosas que se pueden entender mejor o peor y hay cosas que pueden gustar más en función de nuestro pensamiento o cosas que nos pueden gustar menos, pero simplemente se trata de decir, esto se ha hecho bien, esto no tanto, esto no existía y hay que plasmarlo en documentación y qué podemos mejorar. Para eso, por una parte, nos hace falta que se ponga en marcha ese Consejo Sectorial de la Reconstrucción, porque es la voz de la ciudadanía la que va a dar, en este caso, su percepción de cómo ha funcionado la administración, cómo creen que se puede mejorar y además que se tienen que tocar temas importantes como es el planeamiento, de la ordenación del territorio, o sea, hay que afrontar que hemos perdido un terreno que no sabemos si ese terreno se va a poder recuperar y cómo se va a reorganizar la población. Y, y a mí son cosas que aunque sean duras o complejas de tratar y de debatir, es necesario. O yo por lo menos lo percibo así. Y esa es la plataforma que tienen las personas de trasladarle a la administración cómo han vivido la situación, cómo la siguen viviendo y qué es lo que quieren a partir de ahora. Y con los mecanismos que tiene la Administración, con las leyes que hay, que no son nada fáciles, habrá que intentar dar respuestas y soluciones. Y si en un futuro volvemos a tener una emergencia de este tipo, al menos desde el Cabildo, tener una hoja de ruta donde no se, donde se le dé una respuesta quizás un poquito más rápida a la ciudadanía cuando pasa una cosa de esta magnitud. Eso viene a dar una respuesta sobre cómo se relaciona el gobierno de Canarias, que es la administración competente en materia, sí, en materia volcánica, y ellos sí que han definido después esa parte de posreconstrucción, pero más bien en la parte administrativa, en la parte de recursos y este tipo de cosas, pero desde arriba hacia abajo. El PEMU es un plan municipal de emergencias y el PEIMPAL es el plan insular de emergencias. Viene a dar una respuesta operativa, es decir, tiene dos partes, a ver si lo explico de manera, es que son cosas bastante complejas y además muy, muy extensas, pero tiene una parte que está el puesto de demanda, donde está la parte, digamos, política y técnica, y luego un representante de esos servicios esenciales y responsables operativos, ¿vale? De seguridad, de bomberos, de protección civil de emergencia, o sea, y la respuesta que se da en sí, viene a dar como esa respuesta o esa primera respuesta inicial cuando realmente hay una emergencia. Ahí ya dejamos atrás la parte de prevención y hay que actuar. Entonces, esa parte es estrictamente operativa. Y una vez que se consiguen los objetivos, por decirlo de alguna manera, que en este caso es salvar vidas, tenemos un problema con el volcán que no podemos frenar, no es como un incendio forestal, ¿vale? Que tú tienes mecanismos de extinción, recursos y demás que pones a disposición para poder frenar ese riesgo. Y en el volcán, pues evidentemente no existe ningún mecanismo donde nosotros, más allá de retirarnos de ese territorio donde el volcán, en este caso, va eliminando todo lo, a su paso todo lo que hay, no podemos, no tenemos recursos suficientes, pues eso, no hay mecanismos para afrontar ese tipo de emergencias, más allá de darle una respuesta a la población de buscar un alojamiento provisional, tanto para las personas como para los animales, prestar los servicios básicos de alimentación, abrigo, agua, etcétera, etcétera. Y luego eso a su vez, una vez que, digamos, pasa esa emergencia,
y se da esa primera respuesta, que es lo que viene a definir tanto el PVOLCA como el PEIMPAL como el PEMU, cada uno digamos, en su nivel de respuesta por administración. A partir de ahí es donde se empieza esa parte que digamos que a mí por lo menos se me queda coja de dónde mandas al ciudadano a que, a que sin documentación diga qué es lo que tenía o qué. La gente está en una situación también de shock después de lo que ha pasado. Y hay mucha gente que no pudo recuperar pues gran parte de lo que tenía. Entonces, hubo gente que pues no tenía documentación de la vivienda. Había temas muy complejos como temas de heredar, de que no estaba todo a su nombre, de que hay cosas que están compartidas. Hubo también situaciones muy complejas personales en separaciones. O sea, había muchísimas cosas que cuando la gente venía a preguntar cómo podía tramitar una ayuda, qué es lo que le había pasado y demás, no sabía de un departamento, o sea, de lo que es la parte de emergencia, estrictamente en sí, no sabía a dónde mandarlo o con quién tenía que hablar. Y se pasaban la pelota de unos a otros. El trabajador lo pasaba al cabildo, el cabildo a la emergencia al político, el político al técnico, el técnico otra vez. Y a mí aquello se me hacía muy, y supongo que a cualquier persona se le hacía muy duro, porque no teníamos muy claro dónde mandar a las personas, cómo podían recuperar su documentación, cómo podían tramitar una ayuda, con las diferentes situaciones que tenía cada persona. Creo que nadie nos esperábamos que hubiese volcanes o vivimos pues en una isla y en un territorio volcánico, pero eh, se han construido muchas más viviendas de las que hace años había y creo que no se han tomado las medidas preventivas necesarias para informar a la población. Cuando existe un volcán, no vamos a poder hacer absolutamente nada, o por lo menos a día de hoy no conocemos un mecanismo para no perder ese territorio cuando hay una erupción volcánica. Entonces, pero sí se puede tener informada a la población de qué es lo que hay que hacer, de cómo tiene que actuar, de cómo un poco relacionarse con ese espacio volcánico. Ahora estamos viendo un poco más de información, de preparar a la población, de que tiene que tener un kit de emergencias, pero a mí por parte de la administración me hace falta quizás un poquito más de información o de conocimiento, eh, mucho más, no sé, con mucha más conciencia, por decirlo de alguna manera. No solo vale cuatro pautas básicas o sea, hace falta muchísima más parte preventiva y luego, una vez que ocurre, también una parte quizás más, no sé si decir social o psicológica, para cómo vamos a volver otra vez a ese territorio, si es que se puede, o cómo no, o cómo vamos a afrontar la vida en otro espacio completamente diferente. Y, y yo pienso que ahora mismo hablamos mucho del tema de emergencias y a nivel político se habla mucho de emergencias, pero luego no ponemos los recursos suficientes ni tenemos preparadas las infraestructuras para afrontar ningún tipo de emergencia, ya no sea la volcánica, que perdemos territorio, pero para otras llámese fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones y demás, no estamos poniendo ni los recursos, ni la financiación necesaria, ni la preparación en este caso a la ciudadanía, para poder afrontar quizás no de manera correcta, sino de una mejor manera esas situaciones de emergencia. Creando ahí un choque entre la política y la ciudadanía, donde ya no creemos ni al científico, ni al técnico, ni al político, y que cada uno va a llegar un momento en que va a ser lo que cree conveniente, esté, sea correcto o no su pensamiento. Y esa no es creo que no es la respuesta que tiene que dar la administración. Hay que trabajar para intentar
que los políticos no le echen la culpa al técnico, los técnicos no digan como tú eres el responsable, es tu problema porque eres el político, y que la ciudadanía se desvincule completamente de lo que hace o deja de hacer la administración, porque a la administración hay que exigirle, porque para eso están los impuestos, para que se invierta en nuestras necesidades básicas. Y creo que ahí hay una especie de confrontación ahora mismo que hay que intentar resolver. A mí me sorprende que se diga en un pleno, además por parte de los grupos políticos, que de repente se hizo todo bien. Digo, pues ya hasta hace 2 días se estaban tirando de los pelos. O sea, no. Y entonces creo que están confundiendo la parte de la administración con la parte operativa. Pues sí, si vamos a la parte estrictamente operativa, pues evidentemente tanto profesionales como voluntariado, como todas las personas que vinieron a ayudar, lo hicieron lo mejor posible, y yo creo que ante eso no tenemos mucho que decir, pero sí tenemos que hacer una autocrítica y decir, oye, no podemos marear a un ciudadano que de repente todo es el Secopin, que el Secopin es un centro de emergencia que no estaba preparado, siento decirlo así, pero no estaba preparado para afrontar ese proceso de posreconstrucción y ha asumido una parte de contacto con la ciudadanía sin la información necesaria, y se ha creado también conflicto con eso. Entonces, eso creo que hay que revisarlo, sentarse, hablar con la ciudadanía, perdón, hablar con la ciudadanía y decir, oye, ¿cómo lo has percibido? No todo se puede, o sea, no todo tiene cabida porque tenemos que cumplir unas leyes, pero decir, oye, esto mira, pues he tenido estos problemas y resulta que era tan fácil como ir a esta administración o a ver un representante en una especie de sala de cada parte, al igual que se hace en la parte operativa, y hay uno de seguridad, otro de bomberos, el político, el de prensa, y todos tienen conocimiento y trasladan la información en función de las necesidades. Pues creo que lo mismo un poco aquí, de cómo funcionan las diferentes áreas del cabildo, que estén representadas y que sepan dónde le pueden resolver las cosas al ciudadano.